A ver, creo que ya entendí Matrix 4. Ok, les voy a contar qué pasó, ¿va? Vi un video de Gaby Mesa, donde también hizo una segunda reflexión de Matrix 4, y creo que Gaby Mesa no termina de acertar en algo tampoco muy concreto. Entonces, si este video sirve de video respuesta para ese video de Gaby Mesa por alguna razón, y por alguna razón le llega, pues qué mejor, ¿no? O sea, nada más por incentivar la charla de cine, ¿va? Pero antes les tengo que decir que Matrix es la peor obra maestra de Lana Wachowski. La peor obra maestra. O sea, ¿eso se puede? ¿Es posible que sea la peor obra maestra? ¿Tiene sentido acaso lo que estoy diciendo? Por supuesto que tiene sentido, pero déjenme explicarles lo siguiente. Matrix Resurrecciones es una película bastante mediocre, ¿va? Y no lo estoy diciendo como juicio de valor, sino lo digo en el sentido completamente descriptivo. Es una película que está a medias porque no está al servicio de la saga como tal, no le cumple a la saga y tampoco le cumple a la audiencia. Entonces, ¿de dónde estoy apodando esta película obra maestra? La peor obra maestra. Bueno, lo digo porque esta película jamás pretendió ser una película dentro de la saga de Matrix. Es más, ni siquiera la película se supone que tendría que existir. O sea, Warner le dijo a Lana Wachowski y a Lily Wachowski, las creadoras de Matrix, les advirtieron: vamos a seguir con la trilogía, vamos a seguir con la saga de Matrix, con ustedes o sin ustedes. Por lo que Lana Wachowski fue la única que entró al proyecto. Por alguna razón, Lily Wachowski quedó fuera. Y Lana Wachowski entra a dirigir Matrix 4 porque no iba a permitir que Warner hiciera de sus creaciones algo prostituido o que les estuvieran exprimiendo sin la tutela de la propia autora, que es Lana Wachowski. Warner prácticamente hizo esta película para conseguir más dinero a costa de Matrix. O sea, Neo ya estaba muerto, Trinity ya estaba muerta, las Wachowski le dieron cierre a esa saga, y esta última película es más avaricia que otra cosa por parte de Warner. Entonces, si ustedes recuerdan, las directoras siempre tuvieron un carácter revolucionario. No por nada al final de todas las películas de Matrix, bueno, en 2 películas de Matrix de la primera trilogía hay canciones de Rage Against the Machine. La banda rojilla por excelencia, ¿no? E incluso en Matrix 4 también termina con una canción de Rage Against the Machine, pero esta vez es un cover, y eso que sea un cover tiene un porqué, pero más adelante lo vamos a ver. Ahora, lo que acabo de decir es importantísimo para entender este análisis de esta película que voy a estar haciendo. Así que esta película no es una película de Matrix, sino es un comentario en contra de Warner disfrazado de una película de Matrix. Un comentario por parte de Lana Wachowski en contra de Warner. Pero entonces, ¿por qué la gente la está odiando tanto? Porque a pesar de que la primera película, Matrix 1, fue prácticamente perfecta, o sea, con una puesta en escena increíble y un sedimento filosófico bastante sólido y súper interesante, se les olvida a todos que Lily y Lana Wachowski no son filósofas, no son pensadoras, y son primeramente y primordialmente cineastas antes que todo. Entonces, el objetivo de estos dos realizadores, que después tienen su transformación a mujeres, el objetivo de ellos al principio era siempre fue hacer películas de acción, y eso se nota en la puesta de escena brillante que hicieron con Matrix 1. Ahora, esto que acabo de decir también es clave para entender Matrix 4, para que me vayan siguiendo en este análisis, ¿ok? Les voy a dar por último unas coordenadas que son sumamente importantes para mi análisis, y esto es lo que dijo Lana Wachowski en una entrevista, que es: expresamente hizo esta película como a manera de autorretrato basándose en Rembrandt. And it was, I love this portrait of Rembrandt near the end of his life. So much has gone wrong. His wife has died, his child has died, and he doesn't know what to do with his life, and he's about to lose his house, and all this like bad stuff is happening. But he just goes upstairs and he paints this unbelievable, crazy self-portrait of him as like John the Baptist, right? No, portrait of John, yeah. And he's like, what am I gonna do? And he's just gonna keep painting. And so that's what I decided to do. Keep making a film, and that's what I did. Por lo que esta película es un absoluto y completo espejo, donde Lana Wachowski se está reflejando a través de todo lo que ha sucedido desde la creación de Matrix y el éxito que tuvieron las dos, pero principalmente es un autorretrato de Lana Wachowski, ¿ok? Eso lo dijo ella, y es a partir de ahí desde donde vamos a estar haciendo este análisis. Y tomando en cuenta lo que mencioné de que la película es un espejo como tal, vamos a ver la película de esa manera, y les voy a dar el último ingrediente para que tenga completo sentido este análisis. Así que
los personajes dentro de la película de Matrix a mí me parece que están representando completamente a ciertos elementos muy interesantes, ¿va? Número 1, Neo está representando a nada más y nada menos que Lana Wachowski. El agente Smith, el nuevo agente Smith, está representando a su hermana Lily Wachowski. Bugs, la nueva integrante del crew de Matrix, representa a los fanáticos de Matrix. El terapeuta o el analista como tal es nada menos que está representando a Warner o al sistema como tal. Y Trinity está representando a la misma saga de Matrix, a la creación de Lana y Lily Wachowski. Ahora, mucho ojo porque viendo a los personajes de esta manera, así es como se va a desplegar todo. Lo primero que vemos en la película es el título y los ya conocidos códigos descendiendo, pero esta vez hay códigos que suben. Esto plantea la resurrección, el concepto de resurrección. Matrix es traída de vuelta 20 años después, sin embargo, a la par el código sigue bajando. Esto plantea algo bastante interesante que está haciendo Lana en la película, o sea, revivimos Matrix, pero también aparentemente está aquí Lana para darle fin a Matrix. El primer fotograma es nada menos que como un espejo. Vemos a los agentes en un reflejo en el agua y la película comienza y se establece a sí misma como un espejo mismo, pero que está reflejando el espejo. Está reflejando nada menos que a Lana Wachowski, como mencioné antes. Ella en una entrevista menciona que manejó esta película o hizo el tratamiento de esta película como un autorretrato de ella misma. Y posteriormente, justo reflejando a la primera película de Matrix como un espejo, esta primera escena es la misma primera escena de Matrix, eso lo que esta vez no es la original. Trinity no es la misma, repito, esto es un espejo. Incluso los diálogos son prácticamente los mismos. Your men are already dead. No, Lieutenant, your men are already dead. Los diálogos incluso van a darnos a nosotros mismos, la audiencia, los pensamientos que nos están cruzando por la cabeza, como si fuera un espejo. No sabemos qué pasa en la película y como audiencia estamos confundidos, no sabemos de qué se trata todavía. Los personajes en la película, representados en Bugs, tampoco saben qué sucede. You're thinking this model is a loop or treadmill? I don't know. De hecho, nosotros en la película nos llegamos a preguntar por qué 20 años después está utilizando Lana Wachowski la misma película para hacer una nueva película de Matrix, y al mismo tiempo la película, siendo que es un espejo, refleja lo que como audiencia estamos pensando y te lo dice, nos lo dice en la misma cara, como un espejo. Why use old code to mirror something new? I don't know. En esta secuencia, Trinity es derrotada por los agentes, a diferencia de la historia que ya conocemos. O sea, esta película de Matrix es, pero no es, como un reflejo. Posteriormente sabremos que esto está sucediendo de la misma forma que sucedió en Matrix 1 y lo estamos viendo a través de los ojos de Bugs o los fans de Neo, porque Neo ha sido revivido y ha sido reconectado a la Matrix, y mientras eso sucede, Neo está completamente convencido de que tiene una vida común y corriente y es un diseñador de videojuegos donde su mayor creación es precisamente Matrix. La Matrix le hace creer que lo que vivió previamente viene desde su creatividad y no que viene de una realidad que él ya había vivido. Lo están haciendo pensar que es un esquizofrénico imaginando cosas. Aquí sabemos que Morfeo, a pesar de que ya murió, regresa porque es programado por el mismo Neo en su videojuego, en un modal. Ese mismo código se extrae del juego de Neo y se reinserta en la Matrix, haciendo de Morfeo ahora sí alguien tangible y operatorio para quien esté enchufado a la Matrix. Metaoperatorio en el más sentido de Gustavo Bueno. Es decir, que Neo, programado a su videojuego, mientras él no está consciente de que está reconectado a la Matrix, está haciendo una Matrix adentro de la Matrix. Y esto de los metauniversos o metacomentarios lo vamos a ver claramente un poco más adelante. Ahora, de la misma forma también va a haber referencias a la transformación de Lana Wachowski de hombre a mujer en la misma película. He stopped being Thomas a long time ago, but maybe you know him by his real name. Neo. Vox, representando a los fans de Matrix, al encontrarse con Morfeo, le cuenta que Neo le abrió la mente, de hecho. But the moment he looked at me, I felt something unlock my mind. Y esto es una clara referencia al impacto que tuvo la saga de Matrix cuando comenzó, frente a toda la audiencia que posteriormente seríamos los fans de Matrix. Y de hecho hay una muy interesante transición donde de la ventana que atraviesan para desconectarse del modal, Bugs y Morfeo, pasamos afuera,
o sea, a la Matrix, salimos para entrar a la Matrix a través de la pantalla de Neo, y ahí Neo está rodeado de condecoraciones de sus creaciones, justo como las Wachowski estuvieron rodeadas de condecoraciones por los premios de Matrix 1, y todo gira alrededor del juego más aclamado de Neo, y no se habla de sus nuevas creaciones como la creación del juego Binary que aparece en la pantalla de Neo. En ese momento Neo nota una anomalía y los guiños de verdad son increíbles aquí en esta parte. Cuando entra este enfadoso a la oficina, le pregunta a Neo que si hay un problema, y este se asoma a la pantalla y ve que está conectado al código de Matrix y le pregunta: ¿algún problema? Is this old Matrix code? Pero el plano es completamente cenital y ve, obviamente lo estamos viendo a través de los ojos de él, y pues la pantalla se ve al revés y vemos los códigos subir, obviamente por la posición de la cámara. Es decir, cuando le preguntan que si hay algún problema y este enfadoso nos hace ver los códigos subir, nos indica que hay programas que están cuidando de Neo, que no esté haciendo cosas que lo hagan consciente a Neo de quién es, y por eso viene él a: ¿qué estás haciendo, Neo? ¿No? O sea, ¿estás usando el código viejo de la Matrix o estás reviviendo algo? Detalles de estos vamos a ver innumerables durante toda la película, pero yo me voy a ir directamente a los más pesados, como los que estoy mencionando. Ahora, el enfadoso juega un rol bastante interesante aquí, que es eso, pues un verdadero enfadoso. Aquí Lana Wachowski está haciendo una crítica directa al mismo tedioso halago que le hacen una y otra vez, pero siempre con un sentido de lamebotas, ¿no? I'm not trying to blow smoke up your ass, but the first time I played the trilogy, I was shook. Paradox between free will and destiny. Y al mismo tiempo hay un cuadro donde podemos ver el reflejo de Neo sobre una mesa, como si fuera un viejo canoso de pelo blanco. Y este detalle lo van a explicar un poco más adelante en la película, donde el mundo no ve a Neo como él verdaderamente se reconoce o se ve en su reflejo en el espejo. El mundo lo ve distinto, y más adelante también vamos a abordar eso. Ahora, el enfadoso relata totalmente la manera en la que muchísima gente se refiere a la Matrix cuando se le acercan a Lana Wachowski, incluso de manera burlona. Y esto tiene mucho que ver con probablemente gente dentro de la industria, cómo la gente de la industria se acerca, se aproxima y le habla o hace halagos falsos de Matrix a Lana Wachowski. Y viene un momento crucial donde Neo conoce por primera vez a Trinity, y sabemos que es Trinity, pero se llama Tiff esta vez. Sabemos que se conocen, pero bajo esta nueva Matrix, bajo esta nueva versión, reconectados a este sistema nuevamente, no se pueden recordar, obviamente. Esto es interesantísimo porque esto quiere decir que 20 años después está reflejando el tiempo que Lana Wachowski ha estado desapegada de la franquicia de Matrix. Y como mencioné, Trinity está representando a la Matrix en esta película. Es Lana Wachowski reencontrándose de nuevo con la Matrix, o con la saga de Matrix. Ahora, días después de conocerse, ellos dos, Tiff o Trinity, se toma un café con Neo para conocerse un poco más a fondo, ¿no? Y tienen primeramente una conversación acerca del rol que tiene una mujer dentro de una sociedad, el si está programada o no. I remember wanting a family, but was that because that's what women are supposed to want? Es decir, aquí Lana Wachowski tiene un diálogo con su propia creación, digamos, con la Matrix, con la saga. Y es evidente que va a tener este tipo de conversaciones con su obra, Lana Wachowski, con la Matrix, porque ellas mismas, Lana Wachowski y Lily Wachowski, han aceptado que la saga de Matrix sí es una película que apeló al mundo trans y habla de romper estereotipos, romper paredes y desafiar lo que dicen que se supone que es real. I'm glad that people are talking about the movies, the Matrix movies, with a trans narrative, how meaningful those films are to trans people, and the way that they come up to me and say, these movies saved my life. La creación, o sea, Matrix o Tiffany, continúa conversando con su creadora o creador. Y esto es bastante chistoso porque ya que Lana es una mujer trans, ahora es mujer, nosotros mismos, todos los que hablamos de estas creadoras y de Matrix, dudamos en referirnos a ella como creador o creadora, ¿no? O sea, no tenemos idea, ya que, como, bueno, todos sabemos, era hombre hace 20 años. En esta escena, Tiffany le pregunta a Neo qué se siente ser el mejor diseñador de juegos, o
traspolado a la realidad. Es como si le preguntaran a Lana Wachowski qué se siente ser un revolucionario del cine. Le pregunta la película a su creadora. So what's it like being a world famous game designer? Must be amazing. Él responde, A lot of hours. Sometimes it is amazing. Most times, I don't know. But you made The Matrix. Yeah, we kept some kids entertained. muchas horas, no lo sé, mantuvimos a muchos niños entretenidos. Esto está brutal, esto es brutal aquí porque de aquí se despliega mucho del bodrio que sienten las directoras en cuanto a cómo se les exigió que los planteamientos filosóficos fueran completamente innovadoras dentro de sus películas de Matrix, cuando, como ya lo mencioné, no son pensadoras, no son filósofas, y bueno, claro, la película tiene una base filosófica, pero como dije antes también, primero que nada son cineastas, o sea, estas dos creadoras son cineastas y solo querían hacer películas, no pretendían ser el nuevo Kant o sacarle la vuelta a Baudrillard, y ellas prácticamente lo que querían era hacer películas de acción, y la gente forzosamente, mucha crítica, forzosamente le exige a estos realizadores ser brillantísimas pensadoras. Incluso el mismo Jean Baudrillard dijo que no reconocía nada de sus teorías dentro de las películas de Matrix, a pesar de que la Matrix hace referencias directas de haber tomado las filosofías de Baudrillard. Como podemos ver en una escena, en una toma, aparece un libro de Baudrillard, el Simulacra y Simulación, de la autoría de Baudrillard en la película primera de Matrix. Aún así Baudrillard dijo, no, bueno, esto es un comentario directísimo de que está haciendo Lana Wachowski contra toda esta crítica que las castiga cuando ellas solamente querían hacer películas, ¿va? Pero la pauta donde Matrix 4 nos dice que Trinity representa a la saga de Matrix, como mencioné, es la siguiente conversación. Tiffany le pregunta, Did you base your main character on yourself? Y la respuesta es, There is a lot of me in it. Claro, por supuesto, justo como en la película. Y después le pregunta, Can I ask you something else? Please. There's a woman in your game. Trinity. Es aquí donde es clarísimo, donde Neo o Thomas Anderson le dice, sí, tú eres mi creación. Y nuevamente hay un cuadro que no dura ni siquiera un segundo, donde en el reflejo de la mesa vemos que Tiff no es como la está viendo Neo, sino es una señora rubia, completamente distinta a lo que estamos viendo como audiencia. Y aquí nos están hablando directamente de que también a Trinity se le ve de manera distinta. Es decir, aquí me parece que es un comentario que está haciendo Lana Wachowski, donde está diciendo, el mundo me ve de una manera, el mundo está viendo a mi creación Matrix de una manera, pero yo sé quién soy y yo sé que es la Matrix, mi creación, y yo veo a Matrix de manera completamente distinta. O sea, para ella esa película no representa una tesis filosófica, sino es la película que quisieron hacer durante mucho tiempo junto con su hermano, ahora hermana, y con el éxito que ha tenido Matrix, pues es la obra de su vida. Por supuesto que la va a ver de otra manera a como todos vemos esa trilogía. Para ella esa película es el placer de crear algo que jamás vamos a entender nosotros como audiencias. Ahora, más adelante en la película explican intradigéticamente cómo es que el mundo ve a Neo de manera tan distinta, o por qué lo ven de manera distinta. Ahora, me regreso un poco al minuto número 18 del metraje de la película, donde nos establecen que el nuevo agente Smith es Lily Wachowski. Neo entra a la oficina y lo primero que dice Smith es esto. Billions of people just living out their lives. Oblivious. Al responder, Neo o Lana Wachowski lo acepta y dice, sí, lo escribí yo. You wrote that one, yeah? Aquí comienza lo que aparentemente es Lana Wachowski, una conversación con su hermana Lily Wachowski, o Neo con Smith. Aquí claramente me parece que están retratando la manera en la que comenzaron a tratar el regreso de Matrix y las propuestas de Warner. Y Neo le dice aquí en la película que él sabe que su último juego excede el presupuesto, se lo dice a Smith, pero Smith le dice lo siguiente. This is not about binary, Tom. It's bigger than that. This is about our future, which is a sticky subject given our past. Nuestro pasado complicado. Y eso a mí se me hace una clara referencia a las numerosas películas que dirigieron juntas, las Wachowski, que no han tenido mucho éxito, incluyendo a Matrix 2 y 3. Pero también viene como Meteoro, etcétera, un montón de semifracasos. Ahora, posterior a eso, Smith le dice, But look at this place. We did this.
together. Esto es nuevamente una referencia a, hablando de la saga de Matrix, de cómo la crearon ellas dos, ¿no? La creación de los hermanos Wachowski, hoy hermanas Wachowski. Y el comentario más directo que revela que Smith está representando a Lily Wachowski, a la hermana de Lana Wachowski, es el siguiente. I'm sure you can understand why our beloved parent company Warner Brothers has decided to make a sequel to the trilogy. Seguido por este comentario. They informed me they're going to do it with or without us. I thought they couldn't do that. Oh, they can. Y es que esto es precisamente lo que sucedió. Warner avisó a las Wachowski, lo mencioné al principio, que seguirían la saga con o sin ellas, por lo que Lily terminó no entrando, pero Lana sí aceptó. Y esto es fundamental porque esta es otra piedra angular para desatar la realización de esta misma película Matrix 4. Y continúan, por supuesto, los comentarios. I know you said the story was over for you, but I have to say I'm kind of excited. After all these years, to be going back to where it all started, back to the Matrix. Y claro que en esta película, que se utilizó como autorretrato, se va a criticar al sistema, en este caso al sistema, a la industria del entretenimiento y la falta de originalidad. We're still telling the same stories we've always told, just with different names, different faces. Toda esta secuencia habla de la manera en la que comienzan las Wachowski a considerar hacer esto de Matrix. En la secuencia de la mesa creativa nos van a mostrar lo que la corporación creadora de videojuego, que se llama Deus Machina, quiere del juego o de la narrativa de Matrix, de la nueva Matrix que van a salir dentro de, ya conectados en la Matrix de nuevo. En este caso, lo que traspolado a la realidad, Warner Bros., lo que Warner Bros. Quiere de la saga de Matrix. Y hay todo tipo de comentarios, o sea, hay gente que está sugiriendo, queremos balazos, queremos que no sea tan filosófica, las ideas son lo nuevo, dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de decisiones y comentarios de gente sobre la creación de Lana Wachowski, la creación que le pertenece, y este es un claro comentario de cómo su creación se le escapa un poco de las manos y la gente no puede entender qué relación tiene Lana Wachowski con su propia obra, que es Matrix. Originality and fresh, which I think are great things to keep in mind as you begin working on Matrix 4. And who knows how many more. What made Matrix different? It left with your head. People want us up in their gray space. I like my games big, loud, and dumb. Lots of guns. Matrix means mayhem. Matrix is mind-born. Philosophy and shiny. Ideas are the new sexy. Y es que si algo, esta película es una grandísima queja y una catarsis por parte de Lana Wachowski y de cómo ha vivido el despojo de su obra, la malinterpretación, la manipulación y la cruz que también se le impone a su creación. Una cruz a veces bastante pesada, como esto de ser completamente inteligente respecto a la filosofía, ¿no? Cuando es solamente una película. Ahora, Neo, en medio de todo este desorden que vemos que está sucediendo, pues está cagando en un baño, ¿no? En una cafetería, y lee la frase, es más fácil enterrar la realidad que deshacerse de los sueños. Claro, por supuesto, ensambla con Matrix, pero con la narrativa, pero habla de lo que me parece que es uno de los nodos que vuelven a esta película una obra maestra. Aquí ya voy desenterrando esta parte de la obra maestra, como tal, ya lo voy explicando. Y tiene que ver con el nombre de la compañía, Deus Machina, o sea, la compañía para la que trabaja Neo. Enseguida voy a eso, ¿va? Toda la secuencia es un reflejo del agobio que tuvo Lana Wachowski por cómo se le intenta dictar qué hacer con su creación, con Matrix. Y déjenme decir que, basado en este análisis que estoy haciendo, esta secuencia del agobio de Neo está dirigida de manera bastante maestra. O sea, si quieres ver esta secuencia desde mi análisis, no es una proeza, por supuesto, pero está magníficamente dirigida. El agobio de Neo, de cómo tiene que soportar los comentarios de todo sobre qué hacer con su propia obra, etcétera, está relatado de manera excelente. Ahora, si la ves desde el lado de la narrativa de Matrix, o sea, como película de Matrix, es verdaderamente una porquería. Y aquí radica mucho mi comentario respecto a que esto es una obra maestra. O sea, claro, es una pésima película de Matrix, no es tan mala película, o sea, está muy bien dirigida, pero no le sirve a Matrix. Por eso es la obra maestra de Lana Wachowski respecto a cómo maneja los elementos del lenguaje cinematográfico, pero no sirve en absoluto para Matrix. Ahí está la peor
obra maestra. La peor obra maestra. ¿Ya se va viendo? Ok, va, continúo. Esta secuencia del agobio de Neo, justo cuando acaba, es cuando conoce a Trinity, ¿va? Y esto es completamente congruente porque está relatando Lana Wachowski exactamente todo el agobio que ha tenido que vivir de todos los 20 años de Matrix para posteriormente reencontrarse con su propia obra, o sea, en estos tiempos, para sacar Matrix Resurrections, justo ahora, estrenada en diciembre. Y ahora, aquí es donde se puede confundir la película, o muchos la confundieron al principio. Confunden la película de que se trata de un romance potente entre Neo y Trinity. O sea, eso lo he escuchado varias veces en las lecturas de Matrix, porque justo después de esta escena, después de la escena del agobio, es donde Neo decide despertar. Pero ¿para qué despierta? Pues para ir por el amor de su vida. O sea, sí, en la película de Matrix sí sucede así, pero recordemos que Lana se está viendo reflejada en esta película y Trinity es la Matrix, por lo que ¿para qué despierta Lana entonces, o Neo? Pues para ir por su creación, la Matrix o Trinity. Warner iba a hacer sí o sí algo con Matrix, justo como lo mencionan en la conversación. Lana Wachowski tenía la opción de unirse o no al proyecto de escribir una Matrix 4, pero lo que hace Lana Wachowski es ingresar al sistema de entretenimiento para ir por su creación. Justo como podemos ver que Neo despierta de la Matrix con su único objetivo, que es ir a recuperar a Trinity. Y lo que le sigue después de la escena donde conoce a Tiff, da una de mis pistas favoritas, que es el nombre de la compañía, Deus Machina. Ahora, el término Deus Ex Machina hace referencia a cualquier elemento o un dios fuera de la narrativa que de repente aparece de la nada y salva a los protagonistas, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué sería un Deus Machina? Sería completamente lo contrario de Deus Ex Machina, un dios dentro de la máquina. Así que en vez de entrar de fuera de la máquina, como el Deus Ex Machina, en vez de entrar de fuera de la máquina y salvar a los personajes, lo que haría un Deus Machina, al revés, sería desde dentro de la máquina arruinar a sus personajes. Es decir, aquí lo interesante es que Lana Wachowski, traspolado a la realidad, desde dentro de la maquinaria de entretenimiento, o sea, Warner Bros., ella es el dios, es el Deus Máquina. Y esto se me hace una movida maestra de Lana Wachowski. O sea, ella desde dentro de Warner toma el control otra vez de la saga para hacer esta película, prácticamente película de mierda. ¿Para qué? Para evitar que la gente siga esperando Matrix, porque de otra manera Warner va a querer seguir sacándole provecho económico de esta saga. Ahora Morfeo le ofrece la píldora roja a Neo y Neo la rechaza totalmente, a lo que Morfeo le dice explícitamente lo siguiente. No. Oh, whoa. You wanted this. You did this. This was your idea. Este es un dilema por el que pasó a Lana Wachowski para regresar a dirigir la Matrix 4. Neo le contesta lo siguiente. It was a test. An experiment. Esto se lo repite Neo a sí mismo, pero traspolado a la realidad, a pesar de que las Wachowski tenían planeada una trilogía desde el principio y la tenían completamente escrito, se les dijo explícitamente que iban a ver cómo funcionaba la primera película y si resultaba, bueno, ya continuarían con la saga. They said, look, we have this trilogy. I said, well, let's just try to figure out one movie, guys. It'd be great to get to 3, but let's try to 1. Ahora, esto es seguido de un excelente comentario, que es este. Does he know how hard it was to hack that mirror? Es decir, aquí es como si se le hiciera la pregunta a Lana Wachowski, ¿sabes lo difícil que es realizar otra película de Matrix? Como para que abandones el proyecto así. Como dijo Guillermo del Toro, el estado natural de una película es no realizarse. O sea, si estamos viendo la película basado en mi análisis, todo encaja. Y de hecho estoy dejando muchos detalles por fuera. Y si quieren volverla a ver, la podrían ver bajo esta nueva óptica. Y van a ver cómo está la película todo el tiempo hablando de eso. Todo el tiempo hablando de todas estas encrucijadas que tuvo que pasar Lana Wachowski para reencontrarse con la Matrix 20 años después. Ahora, me encanta cómo está codificado el color del espacio del terapeuta o del analista, porque está combinado en rojo y azul. O sea, el terapeuta pues es el nuevo director de la Matrix y mantiene a Neo dormido.
Es decir, que él sabe del mundo real, o sea, del rojo, pero opera como una autoridad en la Matrix, o sea, el mundo azul. Y por eso está codificado de ese color su consultorio. Él está en los dos límites. Y un dato que a lo mejor estoy exagerando aquí es que Warner Bros., como dije, está representado en el terapeuta. Y quien lo interpreta es el actor Neil Patrick Harris, que es rubio y tiene los lentes azules, ¿no? Es decir, es amarillo y azul, que son los colores del logo de Warner. Es un dato muy estúpido, pero hasta este detalle ensambla, ¿no? Un detalle más es que hay una escena donde Neo está borracho y ve a una paloma y la paloma vuela y dice, esto se ve muy fácil, ¿no? Looks easy enough. Y se me hace tan cotidiana la escena que, o sea, está tan random que esta imagen solamente puede venir de una experiencia, o sea, una experiencia personal. Aquí probablemente, es que aquí lo que se me hace es que Lana Wachowski estaba algún día alcoholizada y se quedó con esa imagen. Y, o sea, siento que es absolutamente ya personal esto que está relatando en Matrix. Ahora, Vox, representando a los fans de Matrix, entra y es cuando convence a Neo de seguirla con esto del conejo blanco, pero como todo buen fan de Matrix le dice lo siguiente. You won't remember me, but a long time ago you changed my life. Esto es lo que le diría un verdadero fan de Matrix a Lana Wachowski. Y de hecho, la misma Vox se refiere a Jude, el enfadoso de la oficina, como si fuera como un enfadoso. O sea, directamente se refiere a él como un enfadoso y como una sanguijuela y le advierte lo siguiente a Neo. That'll be Jude. He's not your friend, he's a handle the program used to control you. A pesar de que lo vimos previamente chuparle las medias a Neo, le dice esto, ¿no? Y viene otra maravilla de comentario de Vox, que es cuando le dice que cuando están viniendo por Neo, los agentes, pero esta vez los agentes son bots y que están disfrazados de personas. They use bots now skinned as normal people, which means they're everywhere and you never know who to trust. Y este es un comentario directo de Lana Wachowski a la manera en la que los medios pueden manipular a la gente para usarlos a su favor. Es decir, o sea, una compañía no necesariamente tiene que pelear contra una persona de manera legal o lo que sea, sino simplemente lanzan una nota y dejan que la gente tan manipulable e ignorante, ¡pum!, los despedace. O sea, nada menos como el caso de Johnny Depp, ¿no? Entonces, todo este comentario junto con Vox, a lo que a mí me parece es que Lana Wachowski está haciendo un tributo a través de Vox a los fans verdaderos de Matrix. Está diciendo, yo sé que hay unos fans de Matrix que les encanta esto, a diferencia de otras sanguijuelas que están dentro en la corporación y vienen y me pueden embabucar con cualquier tontería, ¿no? Los fans verdaderos siempre van a expresarse de esta manera, siempre van a ser honestos conmigo, diría Lana Wachowski. Eso es lo que me parece que está haciendo. Ahora, este comentario de las personas siendo utilizadas como bots va a ser nuevamente mostrado en la siguiente escena del tren, donde sin más tapujos, ahora sí, la analogía está ahí presente. Los pasajeros del tren, gente común y corriente, los reprograman para atacar a Neo y a la tripulación nueva, e incluso se llaman enjambres, les llaman enjambres. Ahora me encanta este comentario de Morfeo, de tal vez no haya rastros de que desapareciste porque tal vez trabajabas con las máquinas, porque es decir, maybe there's no foundation to the rumors that you disappeared because you were working with the machines from the beginning. Morpheus. Es probablemente un juicio que se le aplica mucho a Lana Wachowski respecto a Matrix. O sea, tal vez no fuiste genuina desde el principio, Lana Wachowski, y solo querías hacer dinero para Hollywood. O sea, la duda general de si es una vendida o es una verdadera cineasta. Vaya comentario por parte, bueno, utilizando a Morfeo. Y aquí la película entra en su segunda fase, donde espejea completamente a Matrix número 1. O sea, Neo despierta en el pod nuevamente, se encuentra con el mundo real de nuevo, y nuevamente hay una pelea de Kung Fu con Morfeo, etc. Y entonces la dedicación de Neo va a ser completamente a recuperar a Trinity a partir de esta parte, a partir de estos siguientes actos, ¿no? Es decir, va a estar Lana Wachowski hablando directamente de su creación. Y ahora, una vez que Neo está despierto, prevalece esta crítica a la prostitución de la creación. That means they took my life and turned it into a video game. Y es que este comentario me parece que subraya cómo la gente muchas veces no entiende que a veces detrás de una obra cinematográfica genuina, como lo fue Matrix 1, los realizadores, en este caso Lana Wachowski, Lily Wachowski, dejan a veces su vida escrita. O sea, en serio, se quedan ahí pegados en las páginas. Pero para nosotros a veces las vemos como una película dominguera, etcétera, etcétera. O se sienta un pendejo en una silla a decir estupideces en YouTube.
They took your story, something that meant so much to people like me. Where better to bury truth than inside something as ordinary as a video game. Ahora, estos dos comentarios se me hacen excelentes porque es en referencia totalmente a la frase que lee Neo en el baño. Aquí voy a retomar la frase que leyó Neo en el baño. Y aquí lo genial es que las Wachowski son esencialmente de espíritu revolucionario, ¿ok? Eso es parte del discurso de Matrix desde la 1. O sea, liberarse, rebelarse, etc. Y aquí a lo que se refiere Bugs es que cualquier poética de cualquier autor puede ser tomada por el sistema de entretenimiento, se pueden comprar sus derechos y lo que era una obra genuinamente honesta, como por ejemplo digamos Harry Potter, lo terminan convirtiendo en cualquier producto. Nuevamente menciono esto de Harry Potter, ¿no? O sea, lo que comenzó siendo una historia para J.K. Rowling como para liberarse, termina siendo un parque de diversiones, terminan siendo 8 películas, un montón de mercancía, etcétera. En el caso de Matrix, se deja la idea revolucionaria que tenía implícita la película para hacer juguetes y videojuegos. Por eso es el sentido de la frase ya como tal es ese. Ese es el comentario de Lana Wachowski. A eso se refieren con es más fácil esconder la verdad. El sistema se burló de las hermanas Wachowski y de sus ideas de ir en contra del sistema precisamente en su cara. Y creo que esa burla es lo que incentiva también a estas realizadoras, bueno, a Lana Wachowski, a hacer esta película y que sea una larguísima queja de 2 horas 20 minutos prácticamente. Ahora, lo que continúa es la secuencia de pelea donde prominentemente aparece el personaje del Merovingio. Y esto está bastante interesante porque a mí lo que me parece es que está representando completamente a ese círculo de gente que trolea por todo, a esa gente que se la pasa quejándose de que todo antes era mejor. O sea, eso lo está representando directamente. You stole my life. We had grace. We had style. We had conversation. Not this films, books. They were all better. You gave us space to suck. Y lo interesante es que veo que se quejan mucho de cómo disminuyeron al personaje del Merovingio, de que antes era lo que era y ahora lo representan o aparece como un bote de basura viviente prácticamente. Y esto me parece genial porque al Matrix 4, al ser un espejo, como vengo mencionando, hace del Merovingio un personaje que lanza una queja de esta gente, de estos troles, al mismo tiempo que la gente se está quejando de que el Merovingio antes era mejor. O sea, te estás quejando de lo que la película se queja al mismo tiempo. Ahí está una de las partes que me parecen absolutamente geniales de Matrix 4. O sea, This is not over yet. I will sequel franchise spin-off. El hecho de que sea el concepto de la película es un espejo mientras refleja prácticamente hasta lo que estás pensando al momento que estás viendo la película. That's pretty cool. Y ahora voy a pasar a hablar acerca del personaje del terapeuta o el analista que continuando con la película se está descubriendo ante la audiencia a sí mismo como exactamente eso, o sea, como la máquina, el sistema. Y ahora lo interesante es que aparece como un psicólogo, es decir, que el psicólogo está adaptado totalmente a las necesidades humanas, o sea, tiene la capacidad de entender el comportamiento y la psique humana. Y esto hace una completa referencia a la manera novedosa en la que los algoritmos de las redes sociales en general pueden darnos específicamente lo que queremos para mantenernos pegados a la pantalla o consumiendo y comprando cosas. Este es el comentario más directo de Matrix hacia esta nueva manera de mantenernos conectados. O sea, y el terapeuta lo dice directamente, o sea, mi predecesor odiaba la mente humana. El terapeuta ama la mente humana porque se da cuenta que si la mente humana está completamente satisfecha con trucos digitales o lo que sea, como la Matrix, no hay necesidad de que salgamos a operar o a revelarnos. Un muy buen ejemplo de esto es una partida de Clash Royale, ¿ok? O sea, tú te pones a jugar Clash Royale y te ponen a ganar premios, te dan premios, y nos da satisfacción mientras tú estás prácticamente encerrado en tu oficina o en tu casa. O sea, es exactamente a lo que se refiere. Y mientras estos algoritmos nos estén alimentando reforzadores positivos todo el tiempo, pues no tenemos necesidad de activarnos en absoluto. Es más, vamos a regresar al mismo sitio, al mismo juego de internet para que nos provean la misma satisfacción una y otra vez. Aquí lo que me encanta es cuando dice esto el terapeuta. It was never just you. Alone, neither of you is of any particular value. Y me parece genial porque aquí está diciendo Lana Wachowski que la manera de mantener a la gente prácticamente satisfecha es
como ya mencioné, utilizar a gente creadora como Lana Wachowski y Lily Wachowski con sus historias, con lo que ellas conciben en sus cabezas y escriben, para venderlas como productos y mantenernos siempre con algo actualizado en las salas de cine o en las pantallas, en tus redes sociales, lo que sea. Esto es lo que Lana Wachowski aborrece de Warner o del sistema en general, la máquina. Ahora, lo que mencionaba al principio de las canciones de Rage Against the Machine, mencionando que son estas dos realizadoras, son muy fans de Rage Against the Machine por este carácter revolucionario que tiene la banda. Al final de esta película también termina con una canción de Rage Against the Machine, pero es un cover, como mencionaba, pero es que sigue estando en el mismo concepto del espejo. O sea, es una canción de Rage Against the Machine, pero no es Rage Against the Machine, es alguien que está haciendo el cover. Es dentro de la película, es nuevamente un reflejo. Por eso digo que esto me parece genial. O sea, y nada menos Rage Against the Machine también hizo lo mismo. O sea, es a manera de Deus Machina. Es una banda que tiene un mensaje revolucionario, pero tiene que entrar a la industria del entretenimiento para poder diseminar ese mensaje. Aquí yo no voy a estar criticando o emitiendo un juicio de si verdaderamente funciona entrar al sistema para emitir una crítica. Si funciona o no, eso no es cosa mía. Yo simplemente estoy virtiendo lo que me parece que está sucediendo en esta película. Y llega entonces, por último, el tercer acto, donde Neo y su equipo rescatan a Trinity de la Matrix. Y por último, antes de pasar a los comentarios finales, vemos nuevamente a la gente atacándolos bajo órdenes del sistema. De nuevo, estos zombies. O sea, dale a la gente a alguien para destruir, y la gente encantada desde sus pods o desde sus celulares, en este caso, lo va a hacer, y van a sentir que están cumpliendo con un deber, y probablemente aquí entra esto de la superioridad moral, etcétera, bla, bla, bla. O sea, nada menos vean como el Master Muñoz fue despedazado por la gente como tal, al punto de que se tuvo que salir de las redes sociales. después de eso que hizo con Rusarín, se vino para abajo completamente. Independientemente de si lo merecía o no el Master Muñoz, eso no me interesa. Sucede eso. Un swarm, un enjambre de gente, pum, lo destruyó al punto de que fuera Master Muñoz. Y ahora, en la última secuencia, Trinity tiene que escapar junto con Neo, y le dice Trinity a Neo lo siguiente: y aquí me parece que Lana Wachowski está diciendo, parece que nos dicen que esta fue la última vez que Lana Wachowski hace algo referente a la saga de Matrix, o sea, su máxima creación, y por eso en la escena se besan. O sea, se besa Trinity con Neo, es decir, Lana Wachowski se besa con su creación Matrix. Es la despedida de Lana Wachowski de su tan grande creación, para posteriormente Neo y Trinity escapan saltando del edificio, donde quien puede volar no es Neo esta vez, es Trinity. Es decir, la creación Matrix es lo que puede volar. Esto es una nota que dice: mi creación es mucho más grande que yo y se queda con ustedes. Esta es la que vuela, no yo. Por eso Neo no puede volar ya, es Trinity la que puede volar. Su creación vuela y tiene el poder, es decir, Matrix es inspiración para quien siga apreciando y se siga inspirando de esa obra. Me parece genial. Y la película se despide con Neo y Trinity diciéndole al sistema lo siguiente: Before we got started, we decided to stop by to say thank you. You gave us something we never thought we could have. And what is that? Another chance. Gracias por darnos algo que no pensábamos que tendríamos, otro chance. ¿A qué se refieren con esto? Si lo ves por el lado de Matrix, como menciono, de la narrativa de Matrix, parece que va a haber una secuela, etcétera, y que van a seguir haciendo películas de la misma saga, pero a mí lo que parece, bajo este análisis que estoy haciendo, es que lo que está diciendo es Lana Wachowski junto con Matrix, le están diciendo a Warner que gracias a que Warner es tan ambicioso, gracias a esa ambición, Lana Wachowski tuvo la oportunidad de una vez más volver a dirigir una película de Matrix, una vez más acercarse de nuevo a su creación, y 20 años después poder hacer otra película de Matrix. Es un gracias por dejarme ejecutar de nuevo una pieza más de mis creaciones, la gran Matrix, porque prácticamente es por ambición que Warner vuelve a hacer un nuevo Matrix. O sea, las Wachowski o los Wachowski en esos tiempos ya habían terminado la saga, o sea, ya habían matado a Trinity, ya habían matado a Neo, y es Warner por querer hacer más dinero que de nuevo traen esto, las resurrecciones.
Y ahora, nuevamente les digo, si ven esta película desde estas coordenadas, van a ver cómo ensambla rotundamente y pues, ustedes pueden buscar muchos más detalles y basado en este análisis todo ensambla. Y es precisamente que menciono que esta es la peor obra maestra, porque es un relato de Lana Wachowski que está con un montón de críticas que están encriptadas como código de computadora dentro del sistema, que es el sistema de entretenimiento, donde Lana Wachowski hace verdaderamente una mierda de película de Matrix. Una mierda de película de Matrix. Porque como película de Matrix, bueno, que es fatal, no sirve, es un asco. Es prácticamente una copia de la primera y pues ¿para qué queremos eso? O sea, no te dan ganas de ver más Matrix. Y lo que hace Lana Wachowski de obra maestra es por cómo tiene orquestada esta poética de venir a decir, ¿sabes qué? Aquí le doy fin a Matrix y vengo a quejarme de cómo eres de avaro, mugroso Warner y el sistema en general. A la par, que, bueno, claro, les está escupiendo a Warner en la cara y definitivamente con esto mata a la saga. O sea, porque pues ella es el dios, ¿no? Adentro de la máquina. Sin embargo, la película como relato funciona, como relato personal de Lana Wachowski y como espejo funciona excelente y está perfectamente dirigido. Y el mensaje encriptado me pareció una forma bastante genial, ¿no? De hacerlo. Ahora, el único problema que le puedo ver a esto es que si tanto Lana Wachowski quiere quejarse del sistema, lo que al principio me molestaba es que recurra a darnos o recurra a las salas de cine para llenarnos de una mala película de narrativa simplemente para que ella se esté quejando. Pero después lo reconsideré y pensé, ¿cuándo en el tiempo no se ha utilizado el arte para hacer una crítica? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no se ha utilizado para expresarse? Así que por ese lado, bueno, me parece válido, ¿no? Ahora, si quieren ver la película de nuevo y buscar un poco más de estos Easter eggs, pueden leer la historia de cómo se desarrolló el proceso para hacer Matrix 4, Matrix Resurrecciones, y vuelvan a ver la película bajo estas coordenadas y van a encontrar que es muy fructífero ir viendo qué demonios va diciendo la película respecto a Lana Wachowski y respecto a Matrix. Por mi parte es todo y nos vemos en otro análisis, en otro review por ahí. Suscríbanse y chao, nos vemos.